Así que necesitamos que el Señor esté con nosotros y nos ayude a entender lo que Él quiera enseñarnos hoy, hablarnos hoy. Inclinemos el rostro y oremos. Amado Padre, qué bueno eres con nosotros, Señor, paciente y misericordioso. Enséñanos a alabarte, enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos a obedecerte, Señor, para que podamos gozar de tus promesas. Te agradecemos este día que hemos disfrutado juntos. Te agradecemos, Señor, porque tu misericordia es grande para con cada uno de nosotros, para nuestras familias donde ellos se encuentren. Te agradecemos porque nos has recordado que no estamos solos. Te agradecemos porque nos has prometido ir con nosotros. Pero, Señor, necesitamos tu Espíritu. Necesitamos que vengas aquí con nosotros en esta hora y nos enseñes. Tú has dicho que el Espíritu ha de venir y nos ha de enseñar todas las cosas y nos ha de recordar las cosas que Jesús enseñó. Tú conoces, Señor, cuán difícil es para el ser humano comprender los misterios de la sabiduría tuya. Y nosotros hoy te pedimos que ilumines nuestro entendimiento, nuestro corazón y que en la ignorancia humana, Señor, tú pongas la sabiduría divina. Guíanos, Señor, en esta hora te lo rogamos por Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. El texto en la Biblia para hablar de sabiduría y gracia es un texto desafiante. Lo encontramos, ¿tienen su Biblia con ustedes? Lo encontramos en el libro del Evangelio según San Lucas. Y el capítulo es el 2. Muy bien, lo que voy a hacer es que voy a pedirles que me haga el favor alguno de ir leyendo el texto. Y vamos a leer en primer lugar el capítulo 2, el versículo 40. Muy bien. ¿Lo tenemos? ¿Quién quiere ayudarme a leerlo en voz alta? Un voluntario, no, que no sean muchos, uno nada más. Sí, gracias. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Muy bien. Gracias, así es. ¿De quién está hablando aquí el texto? ¿Qué edad tenía Jesús? En el contexto de que estamos aquí, estamos hablando de cuando se fue de regreso de Jerusalén con sus padres, después que los padres lo habían descuidado un ratito allí, se les perdió. Y dice que el Señor, ¿qué dice allí que sucedía con el Señor? Con Jesús, con el niño. Crecía. Y crecía en ¿qué cosa? En sabiduría. Hay versiones que dicen y en gracia. Esta versión que acabamos de leer dice que la gracia del Señor estaba con él. Este texto es un texto de sabiduría y gracia. Es el relacionado con nuestro título de hoy. Sabiduría y gracia. Pasaron los años. Y entonces Lucas resume esos años, los pasa muy rápido y en el mismo capítulo aparece el versículo 52. ¿Qué dice el 52? Sí, por favor, hermano. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo vuelve a repetir. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuándo es la situación allí?
¿Es la misma? Volvamos a leer entonces qué fue lo que pasó. ¿Qué edad tenía ahí? 12 años. Veámoslo. Sí, pero estamos hablando de Jesús, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo alrededor de esa declaración ahí? ¿A qué tiempo se está refiriendo? De la adolescencia. Volvamos al texto y volvamos a hacernos la pregunta. El texto que leemos en el primer instante, en el capítulo que acabamos de mencionar, ¿cuál es el contexto de ese texto? La niñez temprana. Y la otra es la adolescencia. ¿Qué me enseña esto? Primero, que Jesús pasó por el proceso del desarrollo humano. Esta mañana estuvimos aquí en este lugar escuchando al pastor Agosto hablar del desarrollo humano y hablaba del hombre. Y Jesús nació varón también, ¿verdad? Ya estamos en el tema problemático, porque estamos hablando de quién era Jesús, cuál es su naturaleza. Y es un tema misterioso, es desafiante, que Dios se hizo ¿qué? Hombre. Y se hizo hombre varón. Ese es el misterio de ¿qué? De la piedad. Grande es ¿qué cosa? El misterio de la piedad. Dios ha venido en carne. Y al venir, según el texto bíblico, vino como un niño, creció como un niño, se desarrolló como el ser humano se desarrolla, creció y crecía en sabiduría y en ¿qué más? En estatura y en gracia. Para con Dios y para quién más? Para con los hombres. Así que noten por qué digo que el tema es muy delicado, porque como estamos en un contexto cristiano y estamos hablando de lo que dice la Biblia, lo primero es que para hablar de este tema tenemos que ir a Jesús. No hay otro pasaje en la Biblia donde se hable de una persona en la forma como se habla, se combinan estas dos palabras aquí en el caso de la vida de Jesús. Sabiduría y ¿qué? Y gracia. Y sabiduría y gracia están presentadas en la vida de Jesús como un proceso de desarrollo. No es algo del momento, es del tiempo. Así que no quisiera entrar en más detalles respecto a la problemática de cómo era la naturaleza de Jesús y todo lo demás, pero estamos entendiendo el texto tal cual como lo leemos. Jesús pasó por un proceso de desarrollo. Así que hablar de sabiduría y gracia, hermanos, en esta tarde, es hablar o un llamado al desarrollo humano, al desarrollo personal. Cuando leí el título para esta hora, que decía, está echándole ganas, sabiduría y qué, y gracia, entonces vi que es un tema muy, muy complicado. Porque la pregunta ahora es, ¿cómo es que se desarrolla el ser humano en sabiduría y en gracia? En estatura, pues yo creo que la ciencia ha explicado bastante un poco de eso. Entre otras cosas, hay que alimentarse bien. Y es el problema de los pobres, que no se alimentan bien, entonces la estatura no. Otros
no se alimentan bien y entonces crecen para los lados. Es un problema muy serio. Pero la gracia, crecer en gracia, crecer en sabiduría. Ahora, antes de seguir adelante, dejando por un lado, sabiendo que pasamos a toda velocidad por el tema que el texto presenta, que es el asunto de la naturaleza de Cristo y Jesús como hombre, y como hombre y también como Dios, y todas esas preguntas. Pasando rápidamente por ello y sabiendo que pasó por esa experiencia, se nos viene un problema todavía mucho más complicado, que puede hasta dividirnos aquí en el grupo. Por eso es que estoy orando al Señor para que su Espíritu sea el que nos ayude en esto. Y es que al tomar este texto y presentárselo a ustedes en esta hora, yo estoy proponiendo que Jesús es un ejemplo. Decía yo, un llamado al desarrollo personal. Y ese llamado al desarrollo personal, hermanos, se lo estoy haciendo en el nombre de Jesús, a quien yo considero es un ejemplo. Ahora, ¿por qué les digo esto? No sé cuántos de ustedes saben esto, pero el cristianismo, los cristianos, muchos de ellos que leen los mismos textos que nosotros leemos y que cantan los mismos himnos que nosotros cantamos, no consideran a Jesús un ejemplo. No lo consideran un ejemplo porque teológicamente para ellos es, ¿qué diría yo? Un negar la fe. Y creo que nosotros como adventistas estamos cayendo en un problema muy serio porque estamos predicando y enseñando y practicando un cristianismo sin tenerlo bien claro. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los evangélicos tradicionales en general piensan que la salvación es por la fe en Cristo. ¿La fe en qué? Entonces dicen, yo creo que Jesús murió en la cruz por mí. Por consiguiente, Él pagó mi culpa y me salvó. Gloria a Dios, soy salvo. Eso es todo. Y en la cruz se hizo todo y se completó todo y no hay nada que añadir y no hay nada que hacer. ¿Quieren que les diga la verdad? Sí, es cierto, eso es cierto. Ahora noten que ya yo sé que comenzamos a dividirnos aquí. Es cierto. Eso es cierto. No hay nada que nosotros podamos añadir al sacrificio de Cristo. No hay. Y entonces viene el problema. Si no hay nada que añadir, ¿por qué tenemos que hacer cosas? Y obedecer, y venir a la iglesia y tantas cosas más. Bueno, y ese es otro tema. Pero no hay nada que añadir en el sentido de que no hay ningún mérito en ninguna obra del hombre que nos recomiende delante de Dios. Porque si fuera por obras, entonces no es por gracia. Sería como un salario. Te pagan por lo que has hecho. Y Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Bien. Pero nosotros los adventistas creemos que si bien es cierto Jesús hizo una obra perfecta y completa en nuestro favor,
esa obra de Cristo nos da la oportunidad a nosotros, el privilegio de adquirir una condición diferente a la que teníamos cuando nacimos de padre y de madre. Es decir, ahora, por la fe en Cristo, nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces el Señor ha puesto en nosotros una nueva naturaleza. Y otra vez volvemos al tema. El tema es el mismo. ¿Cuál era la naturaleza de quién? De Jesús. Y ahora la otra pregunta es, ¿y cuál es la naturaleza del hombre? Algunas personas dicen, bueno, el ser humano cuando nace, es como una tabla en limpio o un pizarrón en blanco, y ahí entonces comienza a escribirse y se puede dañar o a hacer una obra muy hermosa, lo que sea, pero así es el hombre al nacer. Otros dicen no, es decir, el hombre viene en una condición neutral. Otros dicen no, el hombre cuando nace echado a perder, no tiene remedio y Dios lo tiene que salvar como pueda. Por eso es que Cristo murió y pagó el precio y ya está. ¿Cuál es nuestra condición? Entonces, teológicamente hay algunas corrientes allí interesantes con respecto a esto. Por ejemplo, Calvino. Ustedes han oído hablar de Calvino. Calvino decía, la gente nació perdida, no tiene remedio y definitivamente van a perecer. No hay solución a eso. Y Dios, porque le da la gana y es soberano, Él decide que de todo ese montón de seres humanos que van a perecer, Él va a escoger a algunos y los va a salvar. Entonces viene lo que llaman la predestinación. Entonces hay una gran cantidad de hermanos cristianos que alaban al Señor porque el Señor, entre todos los que iban a perecer, los alcanzó a ellos. Y son los que cantan, gloria a Dios, soy que salvo. El Señor me llamó, el Señor me eligió. Lo interesante es que es la gracia de Dios que en un momento dado toma a una persona porque Dios quiere y es soberano y dice, a este lo salvo. Y en este sentido, la gracia de Dios es tan poderosa que ni tú puedes resistirla. Te salva y así estás, salvo. Ahí no hay necesidad de hacer nada. Porque de hecho, ni siquiera tu decisión, eres tú el que decide si te vas a salvar o no, es Dios el que decide, dice. Y hay miles y miles de cristianos que predican con mucho fervor acerca de la gracia de Dios y la salvación y están seguros del cielo nuevo y la tierra nueva que tienen y todas estas cosas, pero con esa forma de pensar, con el concepto de la elección, de la predestinación. De hecho, entre ellos hay 2 o 3 corrientes diferentes, especialmente entre los bautistas, que están también en conflicto porque a algunos de ellos les parece que se han ido algunos muy lejos y ahora no asumen ningún sentido de responsabilidad ante Dios, es decir, una salvación irresponsable. Y ellos están tratando de mantenerse un poquito más conservadores. Pero en nuestra iglesia hay muchos que leen esos libros, esos mensajes, esas predicaciones y utilizan esos sermones y utilizan esos cantos y cantan esos himnos que no tienen el fundamento que la iglesia adventista sostiene, porque nosotros no sostenemos eso, nosotros no sostenemos la predestinación. Y en este sentido, si fuera así, entonces la gracia y la sabiduría es algo que no importa en nosotros. El que necesitaba gracia y sabiduría
el único que necesitaba crecer en gracia y sabiduría era ¿quién? Jesús, no yo. Él murió por mí, Él vivió por mí, Él pagó todo por mí y viene por mí. Gloria a Dios. Estoy salvo. Él me llamó, me escogió. ¿Notan cómo es la idea? Ese es un extremo. Pero hay otro extremo también. El otro extremo es aquellos que dicen, no, hay que hacer algo. El Señor te tiene que ayudar un poquito, pero Él te ayuda lo que a ti te falta. Y entonces usan un texto muy interesante. Está en Filipenses, ustedes lo han leído, ¿verdad? El Señor pues que suplirá todo lo que le falta. Un texto sacado del contexto y hecho un desastre, pero eso es lo que entienden. Así que si tú haces un poquito, lo que falte el Señor lo va a suplir. Tú échale ganas. El Señor suple lo que te falta. No, ahí está hablando es de las necesidades materiales. No está hablando del desarrollo del carácter. No está hablando de eso. Y entonces hay otro personaje muy interesante que se llama Arminio. Es diferente a Calvino. Arminio desarrolla su teología desde otra perspectiva. Y Arminio dice que el ser humano sí es pecador de remate. La naturaleza del hombre, cuando el hombre nace torcido y es un pecador irremediable por sí solo. Necesita de la gracia de Dios. Sí, necesita de la gracia de Dios. El problema es que los calvinistas, los otros grupos evangélicos que miran a estos que son del camino de Arminio, enseguida dicen, ustedes son herejes, porque ustedes están negando la gracia en realidad y están tratando de salvarse por las obras y están disimulando. Y allí tienen otro pleito, así que hay una gama bien grande. Y la pregunta es, ¿y nosotros los adventistas dónde estamos? ¿Cuál es la definición que nosotros tenemos para la naturaleza del hombre? ¿Y cómo es que la gracia de Dios obra en nosotros? ¿Y cómo es que nosotros somos salvos? ¿Cuál es el papel de la gracia? ¿Y por qué estoy hablando de la gracia? Porque esta gracia de la cual Jesús crecía es un don de Dios. Y comienza con entender nosotros la gracia de Dios para nosotros. Para que yo pueda crecer en gracia delante de Dios y de los hombres, yo tengo que recibir la gracia de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo definimos la gracia de Dios? ¿Y qué es lo que hace la gracia de Dios? Si uno dice, la gracia de Dios es irresistible, es decir, cuando Dios decide, tú no puedes resistir esa gracia. Y entonces el calvinismo. Otros dicen, no, la gracia de Dios es una gracia resistible. Pero lo que sucede es que Dios le manifiesta, hay dos gracias, la gracia que Dios manifiesta preventiva. Para todo mundo que vive, Dios tiene un cierto grado de gracia. Y entonces cuando tú respondes a esa gracia, entras en una nueva relación con el Señor y entonces vienes en una gracia transformadora. Y ese es el concepto de Arminio. Y en este sentido, nosotros los adventistas pareciera que estamos relacionados con Arminio. Pero noten lo interesante que es, nosotros entre adventistas, aún como pastores y aún los teólogos, tenemos diferentes posiciones de cómo interpretar estas cosas. Y algunos son arminianos, otros son calvinistas, conservadores, no los liberales, y algunos son legalistas.
Un alto porcentaje de adventistas son legalistas. He tenido la oportunidad de trabajar y relacionarme con un estudiante que está haciendo una tesis relacionada con Arminio y el impacto de Arminio en el pensamiento de Elena de White. Y lo que se está encontrando es que nosotros los adventistas no somos ni calvinistas ni arminianos, sino una combinación de los dos. Cuando digo nosotros los adventistas me refiero a los pioneros, al pensamiento de Elena de White y a los escritos de la señora de White. Y es una tarea que todavía tenemos que entender y atender. Pero eso significa que es muy difícil, si no tenemos bien claro eso, que todavía no lo tenemos claro como adventistas. Cuando nos ponemos a discutir esto, pronto encontramos que estamos en diferentes plataformas. Somos hermanos, tenemos la misma fe, pero teológicamente no estamos todavía bien definidos en esto. Y por eso es que a veces tenemos malos entendidos en cómo se entiende el texto y cómo se trata la vida de las personas, o la disciplina de la iglesia, o las expectativas que podemos tener los demás. Así que con toda esta introducción, quiero hablar acerca de la gracia y quiero hablar acerca de la sabiduría en el temor del Señor, entendiendo primero, uno, que el ser humano es de una naturaleza pecaminosa y que por sí solo, dejado por sí mismo, nunca buscará a Dios. ¿Ok? El hombre, nacido de mujer, nace pecador, nace para el pecado, inclinado al pecado, con una naturaleza, vamos a llamarle torcida. No es una tabula rasa, no es que deje que el niño crezca y déjelo, que él va a encontrar su camino. No. El niño nace y ya usted sabe para dónde va. Es como un vehículo, como un carro que usted compra y resulta que tiene un defecto de fábrica. Y el defecto de fábrica del hijo mío se lo heredé yo. El defecto de fábrica de las hijas mías, ellas la recibieron ¿de quién? Mío. Y el pecado que hay en la hija mía, el pecado que hay en el hijo mío no es otra cosa sino lo que yo les di. Hay que confesarlo, hay que comenzar reconociendo eso. Todos ellos nacieron por voluntad de carne, por voluntad de varón. Nacieron de sangre. Ese es el lenguaje que usa Juan en el primer capítulo. Y todos ellos tienen un solo fin, un destino. La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Así que el desarrollo de una persona que nace de un padre, de una madre, que nace de carne y sangre, con todo lo que usted hable de la sabiduría que la persona pueda tener y la gracia que pueda tener y todas estas cosas, sigue siendo un asunto humano, sigue siendo un asunto pecador, y por eso la Biblia habla de la sabiduría humana en contraste con la sabiduría ¿de quién? De Dios. Pablo está lleno de eso. Habla mucho acerca de eso. Él contrasta el asunto de la sabiduría del hombre y la sabiduría. En Corintios, sobre todo, en ese libro a Corintios, y yo creo que más que todo él enfatiza ese asunto de la sabiduría y el contraste entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios, porque ustedes saben que Corinto era una ciudad que estaba en Grecia y esos griegos han sido y son los padres del pensamiento y de la sabiduría humana.
Y en verdad, la sabiduría humana hace cosas tremendas. Hay hombres y mujeres que han hecho contribuciones tremendas desde el punto de vista de la sabiduría, hasta el punto que a veces en los sermones y en las presentaciones en internet y por ahí, veo hermanos utilizando citas y pensamientos de gente sabia. Pero cuando usted va al fondo de eso, algunos de esos son espiritistas. En estos días le reclamaba yo a un amigo mío por qué usó eso. Dice, pero, sí, yo sé que él no cree que Jesús es nacido en carne. Él no cree en la encarnación de Jesús. Él cree que Jesús es un hombre que Dios escogió y lo divinizó. Pero el pensamiento es bonito y así como se ve es bueno, sí, pero así como se ve es bueno. Solito así el texto, el pensamiento, la frase, la oración correcta. Pero cuando usted toma esa oración y la pone en todo lo que el individuo ha escrito, usted se da cuenta que eso es una herejía. Pero hay sabiduría humana. La sabiduría humana es tremenda. Porque es el potencial que Dios puso en el hombre al principio, pero Satanás echó a perder eso. Y no importa por grande y maravilloso que sea arte, sea ciencia, sea música, sea lo que sea, es humano y no tiene mérito delante de ¿quién? De Dios. Todo lo que es humano está contaminado. Por eso es que decimos que nuestra condición es desesperada e irremediable. Lo que es humano no tiene nada de esperanza. Y por más que usted se esfuerce y le eche ganas, siempre será malo. La sabiduría del hombre, dice Pablo, es locura delante de ¿quién? De Dios. Entonces volvamos a nuestro punto central. Nosotros los adventistas creemos que Jesús es nuestro ejemplo. Ahora, cuando vamos al ejemplo, el ejemplo es un ejemplo que nosotros vamos a tratar de considerar esta tarde sin entrar en muchos detalles, sin entrar en muchos detalles de las naturalezas. El texto bíblico dice que un día apareció un ángel, siempre los ángeles, esta mañana apareció uno, el ángel de Jehová. Esta vez el ángel se apareció a una muchacha que estaba por casarse con José, se llamaba María, y el ángel la saluda y la sorprende con un saludo que la deja a ella admirada. Y le dice algo que ella no entiende, que va a tener un hijo. Y dice, ¿cómo que va a tener un hijo? ¿Cómo va a ser eso? Yo no conozco ¿qué? Varón. Y entonces el ángel le contesta y le dice, mira, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dice Lucas, te va a hacer sombra. Y el santo ser que de ti nacerá será llamado como Hijo de Dios. Dios con nosotros. ¿Cómo llegó Jesús a ser humano? Eso es un misterio. Grande es el misterio, ya lo dijimos, ¿de qué? De la piedad. ¿Cómo se presenta eso al pensamiento humano? Es imposible. Lo que es cierto es que producto de eso
Es un niño del cual se dice que crecía en gracia y en sabiduría y en estatura, y se dice 2 veces, desde su infancia y luego en su adolescencia, como diciéndonos, hay etapas del desarrollo humano y él cumplió cada una de esas ¿qué? Etapas. Y aquí es donde viene el pensamiento adventista. Nosotros creemos que por la muerte de Cristo, si usted acepta que Jesús es Dios encarnado, usted tiene la oportunidad de ser también hijo de ¿quién? De Dios. Noten que yo no estoy hablando de aceptar a Jesús o de solamente aceptar a Jesús como el que murió por mí en la cruz. Una cosa es aceptar que Jesús murió por mí en la cruz. Hay muchos que creen eso, aunque no necesariamente crean que Jesús es Dios. Pero lo que estamos diciendo acá es que creer que Jesús es Dios es el punto. Es decir, que Jesús es Dios entre los hombres como hombre, viviendo como hombre. ¿Creen ustedes eso? Haya pues en vosotros, dice Pablo, el sentir que hubo en Cristo Ese, y habla de ese despojamiento de Jesús, que estando en condición de Dios se hace hombre, y estando en la condición de hombre se hace obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Muerte de cruz. La encarnación, un misterio. Cuando Jesús se encuentra con Marta, recién llegaba después que se había trazado para llegar a la invitación de que vinieras a sanar a Lázaro, Marta le reclama a Jesús, ¿verdad? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera qué. Y Jesús le dice, ¿tu hermano va a qué? Tu hermano va a vivir, va a resucitar. Sí, yo sé. ¿Que va a resucitar cuándo? En el día postrero. Pero esta mujer, ella no quería el día postrero, lo quería era ya. No era muy diferente esta mujer a Gedeón, le reclamaba a Jesús también. Y entonces Jesús le plantea a la mujer quién es Él. Y Él le habla de la resurrección y qué, y de la vida. Y le pregunta si ella cree eso. Lo han leído, ¿verdad? Ahora, eso es una doctrina. ¿Ok? Eso es una doctrina. Algunos en el tiempo de esa mujer no creían en la resurrección. Otros sí creían en la resurrección. Unos no creían en ángeles, otros sí creían en ángeles. Pero la mujer no le contesta la pregunta a Jesús. La mujer le contesta y dice, léalo con detenimiento. La mujer le dice, yo he creído, y mirando a Jesús a los ojos, a la cara, le dice a Jesús, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. ¿Qué es lo que había que creer? Que Jesús murió por mí. Que Jesús es Dios. Eso es lo que hay que creer. Y si Jesús es Dios, es porque el Espíritu Santo hizo ese milagro. Y entonces usted también puede ser alcanzado por ese Espíritu, y el mismo Espíritu que engendró a Jesús engendrará en tu corazón una nueva naturaleza. Somos participantes de la naturaleza divina. Y entonces, crecer en gracia y crecer en sabiduría no es en la naturaleza humana,
que recibimos de los padres, sino en la naturaleza humana que Dios nos ha dado mediante ¿qué? El Espíritu. Y entonces hay dos hombres, el hombre espiritual y el hombre ¿qué? Carnal. Y hay un conflicto que no entendemos. Ya tenemos que hacer morir lo carnal y ¿qué? Y desarrollar ¿cuál? El espiritual. El problema es que nosotros no lo podemos hacer morir, ni una cosa ni la otra podemos hacer, pero la Biblia dice que lo hagamos. Ese es el problema, las contradicciones que hay. No podemos matar al hombre carnal. Es una naturaleza que está ahí que se resiste a morir. Y tampoco podemos traer lo espiritual, lo divino, porque nosotros no somos Dios. Y entonces termina usted dándose cuenta que todo es don de quién, de Dios. Por eso es que Santiago, a mí me encanta Santiago, pero Santiago es uno de los libros que menos predican los cristianos. Santiago dice en su primer capítulo que toda buena dádiva y todo don perfecto procede ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Así que échele ganas, pero échele ganas en la forma correcta, porque por el lado del hombre, del ser humano, no funciona. Y tienen razón todos los evangélicos que dicen que no se puede guardar la ley. Tienen razón. Como humanos no se puede. Pero los que han nacido ¿de qué? Del Espíritu y viven en el Espíritu y experimentan la obra del Espíritu, para ellos es un don ¿de quién? De Dios. Y todavía sigue siendo cierto, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Pero de que hay que crecer y que hay que avanzar, sí. Pero no por la obra del hombre, sino la obra de Dios en el hombre. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravillas que te haya tenido que decir, tienes que nacer de nuevo. La sabiduría de los hombres, pues ustedes la tienen. La pueden cargar en una tableta, conectarse a internet, poner una palabra y salen miles de documentos ahí. La sabiduría de Dios, ¿cómo se consigue? Conectándose con la fuente de sabiduría, que es ¿quién? Dios. El principio de la sabiduría es el respetar a Dios. Y no hay que ir a la universidad para eso, ¿ah? Aunque si algunos desea, yo con mucho gusto les informo cómo ir a la Universidad de Andrews. Ahí estamos para servirles. Claro que sí. Pero estamos hablando de cosas mucho más importantes. Estamos hablando de lo que Dios pone a disposición de todos nosotros. Ahora le pedí a mi colega que estaba allá atrás que me pusiera unas diapositivas. Ahora vamos a trabajar en esto. Así que apenas estábamos en que Jesús es el ejemplo. Noten que esa palabra ejemplo es una declaración que estoy haciendo aquí, que una gran cantidad de cristianos de una sola vez rechazaría. Hay algunos que estoy seguro que si estuvieran aquí se levantarían y se irían. Dicen, eso es puro legalismo, dirían. ¿Quién puede imitar a Jesús? Y la verdad es que le voy a decir, la señora de White dice que Jesús es nuestro ejemplo
y que nosotros nunca podremos imitar a plenitud a ese ejemplo, pero es nuestro privilegio hacerle el esfuerzo, es decir, echarle ¿qué? Ganas. Pero hay que saber cómo echarle ganas. Es decir, no es con ejército, no es con qué, no es con fuerza, sino con qué, con mi espíritu. El problema es que algunos sí entienden que Jesús es el ejemplo y comienzan a correr. Se van como, no fue con Gedeón así, pero como cuando el ángel le dice a Gedeón, con esa tu fuerza, ¿qué? Anda y salva a Israel. No, espérate un momento. No es que con todas las facultades y dones y talentos que el Señor te ha dado y con la voluntad fuerte que tienes y un poquito de disciplina te propones y lo vas a hacer. No. Nada más que deme el ejemplo y yo lo hago. No. Y ese es el problema que algunos buenos adventistas tienen. Y son de aquellos que dicen, el Señor suplirá lo que te falta, pero tú échale ganas. Aquí lo que hay que echarle ganas es a la recepción del Espíritu Santo. Hay que echarle ganas es a agarrarse del Señor y decirle, como dijo Jacob al ángel mientras luchaba allá en el arroyo de Jaboc, no te suelto hasta qué, hasta que me bendigas, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. No se encuentra en otra parte sino en la comunión ¿con quién? Con Dios. Y volvemos en este asunto de la sabiduría y la gracia a la misma afirmación a la cual llegamos cuando hablábamos del valor. Decíamos que el valor para esforzarse, para echarle ganas, viene cuando Dios va con quién, con nosotros. Si no vas conmigo, no tiene sentido ir a la batalla. Y lo mismo sucede acá. Si el Señor no nos bendice, si el Señor no nos da la sabiduría y si no nos alcanza con su gracia, nosotros no podremos seguir el ejemplo. Porque no es por el esfuerzo humano, es por la obra de ¿quién? De Dios. Es por la obra de Dios. Así que, ¿qué es sabiduría? Es habilidad que se tiene o que se utiliza, que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia. Note, aquí hay una habilidad que hay que desarrollar. ¿Y cómo es que se desarrolla? Aplicando la inteligencia en la experiencia para obtener conclusiones. Así que usted usa su inteligencia y la aplica a la experiencia y en esa combinación usted aprende algo que diríamos que es una ¿qué? Conclusión. Entonces, y esas conclusiones le dan entendimiento, usted va creciendo en esa experiencia, entre más experiencia usted va desarrollando, aplicando esta combinación de inteligencia y experiencia, obtiene entendimiento que a su vez lo capacita para reflexionar, sacando otras conclusiones y así nos van dando discernimiento de la verdad y nos van ayudando a entender qué sirve, qué no sirve, qué funciona, qué no funciona, qué es bueno y qué es malo. Y si usted recuerda todo eso que ha experimentado a través de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, va acumulando lo que algunos llaman sabiduría. Por eso es que el texto bíblico, esa es una declaración en el contexto de la psicología, pero el texto bíblico lo dice con Jesús. Cuando era pequeño, cuando lo presentaron ante el sacerdote, Lucas dice que saliendo de allí el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Después, ya más grande, a los 12 años, en la adolescencia, crecía, desarrollaba. Es decir, a través de la vida,
¿quién le enseñó a Jesús? ¿A qué escuela fue? ¿Se acuerdan? Los enemigos de Jesús le preguntaron, ¿y de dónde tiene este conocimiento? ¿De dónde? Y entonces algunos todavía por ahí inventan hoy que es que Jesús se fue a la India y estuvo por Cachemira y que aprendió de no sé qué cosas. Entonces hay mucha gente que ha escrito estas cosas. No, la sabiduría está en Dios. Y lo que me está diciendo la Biblia es que ese Jesús que sabe todo porque es Dios, se despojó de toda esa sabiduría y vino aquí y nació de María y desarrolló sabiduría de cero, como usted y yo podemos recibir. ¿De quién? De Dios. Claro que si yo comienzo ahora ya perdí un poco de tiempo, ¿verdad? Pero mejor es tarde que nunca. Y ahí viene el asunto de échale ganas. Tiene que ver con cómo vivimos y nuestra relación con ¿quién? Con Dios. El no olvidar, el aprender de las cosas buenas y malas, aún de los fracasos en nuestra relación con Dios, tenemos que aprender. Porque en fin de cuentas la sabiduría es el conocimiento y la experiencia acumulada que está allá en la parte que llamamos la memoria a largo plazo. Y a veces cosas que aprendimos y sabemos que no funcionan, las descuidamos y de repente volvemos a caer en lo mismo. Y uno dice, qué tonto soy si ya sabía que esto no funciona. Pero ustedes se imaginan que todos nosotros tengamos que desarrollar esa sabiduría de cero por nosotros solos. Sería un desastre. Imposible. La sabiduría se acumula, la del hombre. Y también Dios también ha acumulado su sabiduría. ¿Y saben dónde está? En su palabra. ¿Y dónde está en su palabra? Está en sus consejos, está en sus ordenanzas, está en sus mandamientos. Y Moisés le decía al pueblo de Israel, cuando hablaba de las otras naciones que verían las cosas maravillosas que Dios haría con ellos, él les decía, estos mandamientos y estas cosas que yo les estoy dando hoy, que Dios se las ha dado a ustedes, esa será su sabiduría. Así que nosotros tenemos una ventaja muy grande. Nosotros no tenemos que experimentar todas estas cosas y tropezar y levantarnos y aprender muchas cosas, porque ya nuestro Padre, que ha vivido ya muchos años y conoce todas las cosas de antemano, nos puede ahorrar muchos problemas si simplemente seguimos sus consejos. ¿Me siguen? Ahora, si usted como hijo de Dios, que ha creído que Jesús es su Salvador, que ha creído que ese Salvador es Dios y que Él le ha dado un nuevo corazón, le ha dado un nuevo espíritu, una nueva naturaleza, y con todo eso usted decide hacer las cosas un poquito diferente porque de vez en cuando usted cree que papá no sabe el mensaje que dio fue para hace 2000 años atrás y eso ya no se aplica en este tiempo, así que lo voy a hacer diferente. Usted se va a dar un tropezón por ahí, pero el Señor siempre lo ama porque usted lo sigue considerando que su hijo, y cuando usted aprende lo recibe de regreso. Pero al mismo tiempo te podría decir, ve, yo te dije, pero como Dios es tan lleno de gracia y de misericordia, ni siquiera nos dice, ve, te lo dije. Por eso el sabio, según la Biblia, es el que conoce lo que Dios quiere y lo pone en práctica. El problema entonces es, nosotros no necesitamos tanto el saber, porque Dios lo sabe todo. Lo que necesitamos es
saber en forma específica qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios planea para nosotros, qué es lo que Dios desea que seamos o hagamos. ¿Cómo hacer esta decisión? ¿Cómo hacer la otra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No es para salvarme, es para que me vaya ¿qué? Bien. Si no entiendo bien la voz de Dios, puede ser que las cosas no me salgan bien y tengo que aprenderlo por el otro camino. Y muchas veces estaremos aprendiendo por nosotros mismos, por no haber entendido o por falta de fe. Por eso es que entonces el apóstol Santiago dice, volvemos con Santiago, hermanos, consideren un motivo de gozo y de alegría si pasan por alguna ¿qué? Prueba. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. Y tenga la paciencia su obra ¿qué? Lo buscamos, vamos a buscarlo. Esa palabra es clave. Así que si no hay alguien que me ayude a recordar la palabra, le voy a pedir que la busquen. ¿Qué es lo que tiene que tener la obra? La paciencia. Tenga la paciencia su obra ¿qué? Ok, su versión dice completa. ¿Qué dice otra versión por ahí? Estamos hablando de Santiago, versículo 1, déjenme ver. Creo que ya se me trabó esto aquí. El 4 creo que es, ¿verdad? Tenga la paciencia su obra completa. Otros dicen su obra perfecta. Para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. Y eso enseguida va a asustar a más de un evangélico. ¿Cómo que perfección? Y otros adventistas hasta van a decir, ya el pastor va a hablar de la perfección absoluta, ya se metió con Andreasen, pobre pastor, está perdido. Noten, volvemos al problema, ¿no? ¿Cómo manejar esto? Pero Santiago dice que tenemos que ser perfectos y ¿qué? Cabales. Y entonces dice, está hablándonos de las pruebas y de las dificultades y el desarrollo de la paciencia, y después habla de saber cuándo hablar y cuándo callar, y que el que no ofende en palabra es ¿qué? Varón perfecto, que puede gobernar todo. Y ahí habla Santiago de todas estas cosas. Pero Santiago, no se olviden, también nos dice que todo eso es, toda dádiva y todo perfecto viene ¿de dónde? De arriba, del Padre de las luces. No es la obra del hombre, es la obra de ¿quién? De Dios. Y yo no estoy diciendo acá que para salvarnos tenemos que tener perfección absoluta, como llegan algunos a decir. Pero tampoco podemos olvidar que el Señor nos ha llamado a santificación, a desarrollo, a crecer en sabiduría y en gracia. Y Él tiene su manera de enseñarnos. Lo primero que tenemos que hacer es someternos a la dirección de su Espíritu y aprender cada día. Cada día el Señor nos está enseñando, cada día nos estará enseñando, y la sabiduría va a crecer. Tenemos que crecer en sabiduría. Ustedes como padres, como esposos, tienen el desafío de modelar a Cristo. Escuché muy bien el tema presentado por el pastor López. Y él terminó diciendo que ojalá el Señor, pidamos al Señor sabiduría y ¿qué? Y gracia, dijo, para saber cómo tratar a los demás en el hogar y también en toda la comunidad. Esto es un asunto del don de Dios. Si nosotros se lo pedimos, Él nos lo va a conceder. No es algo que viene de la noche a la mañana. No crea que usted va a pedirle al Señor sabiduría hoy y ya mañana es sabio. No, ya sabemos que es un proceso de ¿qué? De desarrollo. El Señor Jesús crecía en sabiduría y en ¿qué? Y en gracia. Ahora, cuando usted recibe la gracia de Dios y comprende lo bueno que es Dios con usted, lo misericordioso y paciente que es con usted, conmigo, usted entonces descubre cómo tiene que ser usted con los demás.
Y entonces usted llega a ser una persona que haya gracia en los demás. ¿Y sabe por qué haya gracia en los demás? Porque usted manifiesta gracia hacia los demás. Y la gente va a sentir simpatía, va a sentir interés, va a sentir buena voluntad por usted. Usted va a ser atractivo a los demás porque usted es un hombre de gracia, que ha recibido gracia y también da como gracia. Perdonamos porque hemos sido ¿qué? Perdonados. Y perdonamos en la medida como hemos sido perdonados. ¿Recuerdan el problema de aquel individuo que el rey le perdonó una deuda enorme y después salió y casi mataba al otro allá? Ese no entendió la gracia. Hay que recibirla y entenderla para entonces darla. Y gracia, la gracia siempre va casada con el amor. No puede haber un hombre lleno de gracia que no ame. Y a propósito de los pleitos de los hombres y las mujeres y el asunto de que quién manda en la casa y todas esas cosas, les voy a decir algo que no me gusta decirlo cuando hay mujeres. Aunque mi esposa me escuchó una vez y le gustó. Usted no encuentra en ninguna parte de la Biblia, usted encuentra un lugar donde diga mujeres o esposas, amad a vuestros maridos. No hay en ninguna parte eso. Búsquelo. No, ahí no dice amad, ahí no dice amar. El texto dice, someteos unos a otros en el temor del Señor, y las mujeres estén sujetas ¿a qué? A su marido. Y la hija mía, la segunda, que ya tiene como 11, 12 años de casado, le encanta ese versículo. Y entonces dice, esté sujeta a su marido y se agarra del esposo. Sujeta, bien sujeta. Eso es, estar sujeta. Y como está bien sujeta, entonces todo lo que ella quiere, el marido se lo da. Pero no estoy diciendo que es sujeta en el sentido de que ha puesto la cabeza para que le pongan el yugo, ¿no? Sino que se ha agarrado de él para que él sea su fortaleza y su fuente de toda bendición material. Así lo entiende ella. Mira, así como son la gente lee la Biblia y cada uno lo entiende a su manera, ¿no? Otros piensan que es que la mujer es la esclava, ¿no? Y que esté a las órdenes. Bien, pero le voy a decir, la Biblia solamente ordena amar al marido. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo ¿qué? Amó a la iglesia y se entregó por ella. Y ya hace varios años que cuando yo predico me invitan a hacer una boda, que no son muchas, yo participo más en sepelios que en bodas, no sé por qué. Siempre le digo al muchacho, no te preocupes por si tu mujer se sujeta a ti. El problema es si tú la amas a ella. Y el mandamiento es para usted, el varón, ame a quién, a su mujer. ¿Y cómo la va a amar? Como su ejemplo. ¿Como quién? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por ella. Piensa en eso el día que llega cansado a la casa y resulta más cómodo irse a acostarse, a dormir ahí y esperar que la vieja le traiga la cena.
Allá en Colombia le dicen vieja a la esposa. ¿La ruca? A dar órdenes desde el sillón para que la mujer se sujete a su marido, ¿no? No, aquí es que el asunto es diferente. No tendríamos ningún problema de que las mujeres se sujeten al marido si nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer. ¿Amar a quién? A las mujeres. Y usted tiene problemas con su señora. El problema es usted, no es la señora. Usted tiene que amarla. Es así de serio, así es de serio. Los problemas de la familia comienzan con el padre. ¿No le gustó? ¿Qué podemos hacer? Pues sí. El liderazgo de siervo del cual también se nos habló hoy aquí. El liderazgo de siervo tiene como fundamento el amor. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que usted, para amar, tiene que tener amor. Y usted está esperando que se lo dé la esposa. Y eso no es cierto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Usted tiene que recibir amor, entender el amor de Dios. Tiene que entender la gracia de Dios. ¿Sí? Pero ese amor no sirve. Es pasajero. No permanece. Es temporal. Y le felicito por eso. Pero yo estoy hablando de otro amor. El amor que viene ¿de dónde? De Dios. Es la comunión con Dios. Así que cuando hablamos de gracia, hallar gracia a los ojos de los hijos, hallar gracia a los ojos de la esposa, hallar gracia a los ojos de los vecinos, hallar gracia a los ojos del patrón, primero tenemos que recibir gracia ¿de quién? De Dios, que nos capacite a pensar y a sentir como Dios piensa y siente hacia los demás, interesándonos por los demás, dándonos a los demás. Haya en vosotros el sentir que hubo en quién, en Cristo Jesús. Démonos. Y entonces vendrán reacciones, pero no lo hagamos por las reacciones, hagámoslo porque Dios es nuestro Padre, que suple todas nuestras necesidades, y comenzando porque nos ha ayudado a comprender su amor y su gracia. Recibamos pues entonces en esa relación con Dios la sabiduría que está en los consejos de la palabra del Señor. Sigamos su palabra, practiquemos la comunión con el Señor y recibamos de él los dones que nos han de hacer los líderes de nuestros hogares, de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, para que Cristo sea glorificado, el que murió por nosotros para darnos un nuevo corazón. Hemos sido bendecidos, ¿verdad que sí? Yo creo que nos podemos poner de pie y hacer un círculo durante todo el auditorio y terminar haciendo este canto poderoso. Vamos a hacer un círculo rápidamente. Vaya y busque una persona allí. Y terminamos haciendo este canto poderoso, rindiéndonos al Señor. Después el pastor Pasca va a orar y estamos listos entonces en esta noche. Dice así: Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo. Obedezco yo solo a ti, mi guiador, mi fortaleza. Todo encuentro yo, Cristo, en ti. Yo me rindo, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados,
Repetimos el coro. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Querido Padre, en esta noche queremos pedirte que nos ayudes a buscar en el lugar correcto, que nos ayudes a pedir lo correcto, que nos ayudes, Señor, a recibir lo que realmente necesitamos para ministrar nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos. Pedimos esa sabiduría y esa gracia que solo proviene de ti. Queremos en esta hora, Señor, experimentar el gozo de la transformación en Cristo Jesús. Te pido, Señor, por cada familia que está siendo representada en esta hora, por cada caballero, por cada varón que está aquí en este lugar, cada hijo, cada esposa. Te pido que tu gracia, tu bendición alcance a esa mujer, a esos muchachos, a esas muchachas. Que esta noche, Señor, hagas en el corazón de mis hermanos aquí la transformación necesaria para manifestar liderazgo espiritual, liderazgo conforme a tu palabra, liderazgo que imite el ejemplo de Cristo. Gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia, en el nombre de Jesús.